el arte de cocinar es notable en los pueblos afrocolombianos. La sazón en la comida, la variedad en los ingredientes y la mezcla de aromas y sabores son el deleite que disfrutamos en nuestra alimentación diaria. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Huellas de Africanía. Desde los años 1400, los pueblos africanos en calidad de esclavos fueron obligados a sobrellevar largos viajes desde sus lugares de origen. Pero uno de los sometimientos más fuertes fue la pésima alimentación y la adaptación de sus técnicas y conocimientos a los usos y gustos culinarios del Nuevo Mundo. El esclavo africano entra en un proceso de adaptación desde el mismo momento en que monta ese barco. Tuvo una adaptación bastante difícil. Él tuvo que sufrir un proceso. Primero lo despojaron de su tierra, lo trajeron acá y en ese proceso, al traerlos acá a América, simplemente tuvieron una dieta muy básica de agua, arroz y por lo tanto morían cuando se eran trasladados del África Occidental acá a América. Y ese esclavo, al llegar a las tierras de América, empieza a adaptarse como primera medida al clima, al ambiente. Empieza a investigar sobre las plantas y sobre todo los animales que alrededor de él pueden estar para subsistir. Él empieza a su alrededor a sembrar plátano y a sembrar maíz. Y ya en su experiencia a buscar cuáles eran los animales que podían hacer complemento a este tipo de alimentos. Sus amos fueron enseñándoles pues sus costumbres de tradición a cada uno de ellos, con diferentes, más a las mujeres, con diferentes platos. Acá no estaban de acuerdo con las cosas y se tendían a rebelar. Tenían dos maneras de rebelarse y oponerse y una de ellas era simbólica, era a través de su religión. Es allí donde viene la culinaria de África, debido a que se relacionaba mucho con el aspecto religioso de ellos. Cuando entra en un proceso de acompañamiento a las grandes casas de la nobleza española y aún portuguesa, él empieza a tomar ciertos alimentos que para ellos eran desperdicio y adaptarlos completamente a su nueva alimentación. Y entra en un proceso de transformación de sabores, transformación de texturas, de olores y colores. Debido al régimen alimenticio impuesto, a la asimilación de nuevas costumbres culinarias,
a los imaginarios colectivos de esclavizados y esclavizadas, se inicia una transformación en la base alimentaria en épocas de la colonia, y a ella hoy llamamos comida tradicional colombiana. Pero ¿qué platos típicos identifican nuestra gastronomía colombiana? ¿Y qué diferencias podemos encontrar en su preparación? Son muchas las influencias gastronómicas de nuestra comida, porque no has de olvidar que nuestras cocineras especializadas en alta cocina eran las esclavizadas. Dentro de los platos que ellos nos enseñaron pues a nosotros acá en América, uno principal que es el sofrito que ellos hacen, que es como una salsa frita, así se le dice, que la usaban con los productos de acá, el tomate, la cebolla, los ajos, y eso nos las trajeron acá, nos las enseñaron a hacer, pero nosotros la usamos diferente. Nosotros la usamos para bases de guisos, para carnes, para arroces, para pescados, pero en África ellos la usaban más que todo para mezclarlo con harina de ñame, de yuca, que era una preparación diferente. Sin embargo, es la misma y nosotros la usamos distinto. Dentro de estos alimentos que sobresalen y que hoy estamos nosotros conservando su tradición autóctona, sobre todo aquí en Barranquilla, podemos hablar del pastel. Ese pastel envuelto en una cocción. Parte de comida que quedaba de los amos, de que ellos cuando elaboraban quedaban mucha comida, entonces recogían esas hojas y envolvían y calentaban. De ahí donde viene la mezcla, la parte del pastel. Con el cerdo pues se hacía un arroz de cerdo, y ellos en África cocinan mucho con la hoja, envuelven las cosas en las hojas y las cocinan. Acá hicieron lo mismo con el arroz de cerdo y pues salió lo que es el pastel de cerdo. Surge también la parte de la yuca con la fritura. Ellos reemplazaban el trigo por la yuca, y así fue como se originaron las carimañolas. Las carimañolas es una imitación al kibbe. Surge también los sancochos con los tubérculos de la tierra, que es la yuca, el ñame, la variedad de sancochos con leguminosas, con grano y sin grano. El mondongo también, se hace el sancocho de mondongo. De esa herencia africana tenemos el guiso criollo, que es el mismo sofrito. Nosotros lo preparamos acá con cebolla, con ajo y tomate. Se hace con aceite de achote para pintarlo, pero eso lo podemos hacer acá con aceite de achote. En África ellos lo hacían con el aceite de la palma, con eso lo pintaban, pero como acá no estaba eso, ellos usaban era el achote. Uno tiende a usar la leche de coco, los vegetales, el patacón y el aguacate, son principales para crear un plato que tenga identidad afro. Otro de los productos que ellos aprendieron, que era más que todo español, pero ellos era una tradición española que los africanos aprendieron y se la enseñaron a los indios americanos, eran los dulces, especialmente el de papaya. Ellos le llamaban cabellitos. Esos cabellitos se hacían con tiritas de papaya, se ponían a cocinar, se les echaba canela y azúcar, y era uno de los que ellos usaban más que todo cuando se rebelaron y se liberaron de los españoles. La gastronomía caribeña, por las frutas tropicales que se cultivan acá, esa diversidad de frutas, da pie a que esas frutas se puedan transformar en esos dulces mermelados que hoy deleitamos y que debemos hacer y que las mujeres negras saben hacer muy bien. O sea, surgen una variedad de platos que se identifican de acuerdo a la tradición de cada uno, porque cada quien utiliza los ingredientes de acuerdo a lo que hay en el medio. Nosotros acá tenemos dos versiones de arroz de coco. Por lo menos en Barranquilla se prepara un arroz de coco dulce. Sin embargo, en Cartagena el arroz de coco no es dulce, es salado, pero es el mismo arroz de coco. El arroz de coco por los lados de Cartagena se prepara en negro, porque se hace un titoté, y luego se le agrega el melado del azúcar, queda moreno. A veces lo hacen sin dulce o con dulce, mientras que en la costa, en la región de aquí de Barranquilla, pues lo hacemos blanco, con una fritura, pero más bien es con sal. En Montería también se frita la leche del coco, pero es todo de sal. La parte de Córdoba hacen el mote de ñame, le dicen mote, pero el mote lo combinan con carnes, sea carne de res, carne de gallina o carne de cerdo.
mientras que aquí en la región de aquí, de la costa atlántica, no se combina solamente con queso, y se hace un guiso que también es tradición pues entre los afrodescendientes. Sucre lo hacen solamente con queso, cebolla y ajo y el bledo. Tienen la misma textura, tienen diferentes mezclas, pero los sabores son diferentes. Por los lados de Cali, el sancocho que se hace allá, bayuno, es un sancocho que yo digo que a pesar de que no tiene todos los tubérculos que tiene el de la costa, porque el bayuno solamente tiene plátano verde, pero biche y en biche, no le agregan el ají dulce porque allá no se consigue. Pero entonces ellos utilizan el pimentón, utilizan el apio, le echan la cebolla junca, la cebolla larga y hacen un buen sancocho. Lo hacen con gallina criolla, con carne de cerdo y carne de res. El tamal bayuno es muy diferente al de la costa. Allá tiene 3 clases de carne. Solamente se le echa lo que es zanahoria, papa, pimentón. La base de la masa es con mucho pimentón rojo, ajo, y le da un sabor espectacular, muy delicioso. Y esos pasteles envueltos en hoja de plátano son muy deliciosos, los amarres son diferentes a los pasteles de aquí. En el Pacífico tenemos el tamal de piangua. Ese es un tamal que está base de hecho de plátano, ese es afrodescendiente. Ese plátano verde lo amajan, le agregan su ajo, le agregan leche de coco, le ponen su comino, no falta el comino, su pimienta, y la base interna de ese tamal es la parte como la almeja, que es la parte aquí de chipichipi, pero ellos llaman ya piangua. Igualmente la sopa de guandú, nosotros acá en Barranquilla nos las comemos con carne salada, con maduritos, yuca, pero en Córdoba no es así, en Córdoba no le echan carne salada y en Sucre no le echan maduritos. El sancocho de guandú tiene una diferencia en Sucre, donde en vez de echársele plátano, se le echa el arroz. Entonces esa es una gran diferencia que podría marcar aquí como un ejemplo. En unas partes le agregan solamente en la región de Montería, nada más le agregan plátano amarillo. Otras veces en Montería no le agregan, solamente le agregan el guandul, puede ser unas carnes o pescado frito, incorporado allí esa mezcla, o solamente otras veces arroz. O sea, una mezcla muy diferente y con otro sabor. La cocina es un arte y por tanto puede ser compleja y diversa. No puede reducirse solo a los ingredientes. La preparación de alimentos requiere de creencias, valores y prohibiciones, las cuales están presentes en todas las culturas. ¿Qué tan ciertos son esos trucos y mitos que nuestras abuelas nos han legado de generación en generación? Uno de los mitos que más se miran ahora para hacer especialmente lo que llamamos los dulces y algunas mazamorras. Entonces, entre los dulces y las mazamorras está el mito que debe ser con cuchara de palo y hacerlo en cruz. ¿Pero por qué la cuchara de palo? No, para que no se dañe la alimentación, para que se mantenga. Y después uno analizando, viendo, haciendo la parte esa allí, uno se da cuenta que no es eso, es que la madera nos ayuda a ciertos periodos largos de cocción a que no nos estemos quemando, a que no nos traspase el calor, como cuando cogemos una cuchara de aluminio, es un transmisor de calor. Lo mismo con el guandul, recuerdo yo que decía, bueno, el movimiento era con un palote, pero no toda cuchara de palo se puede ingresar a la cocina, porque hay unas que son con madera amarga. Entonces eso también había que hacerlo. Entonces cuando ellas compraban, ellas le preguntaban, pero para estar más segura, estillaban un poquitico la cuchara de palo y empezaban a masticarlo. Entonces si salía amargo, entonces no se cogía la cuchara. Y el palote es una consistencia de como una chita, una cosa plana en la punta, y es para hacer los movimientos del guandul. Porque si nosotros le damos un movimiento al guandul muy fuerte, muy ligero, el gluten del guandul, o sea, la harina del guandul más la harina de la yuca, del ñame, se acelera
y van a hacer una mezcla más pastosa. Entonces ahí el movimiento era como en forma de una cruz, 2 hacia adelante y 2 hacia la izquierda, es con el fin de despejar la parte del grano que se va al fondo, para que no se nos ahume la sopa. Es allí ese truquito que era el truco mágico, cosas que sí son ciertas y otras cosas que no son ciertas. Hay personas que tienen el humor malo, como uno dice acá uno dice en Palenque. Si la sala, por decir algo, ahora en la mañana, ya en la tarde está verde y esa persona tiene el humor malo. Cuando la persona toma mucho medicamento, cuando la persona tiene un humor muy fuerte, sí daña los alimentos. También que la persona que estaba en gestación no podía hacer una sopa ni una mazamorra. Bueno, yo le preguntaba a mi abuela, ¿pero por qué? ¿Pero qué tiene que ver si la mano no es la mano la que está allá adentro? Entonces, pero yo decía, no es la mano, pero si tú te vas, ellos manipulaban con la mano. El buñuelo de maíz no se puede estar tocando. El buñuelo de maíz se desgrana la mazorca, pero no hay que tocarlo mucho, ni el grano tampoco se puede manosear mucho. Lo mismo pasaba con la mazamorra. Ella decía, dale la vuelta como las manecillas del reloj, y era una sola persona que hasta que se terminaba la mazamorra, ella tenía que terminar con la mazamorra. A pesar de eso, ya uno entiende que cuando tú le das a un líquido movimientos derechas, izquierdas, sin variación, o donde tú le quieras dar, se va corrompiendo, se va aguando. El gluten de esa consistencia se va adelgazando. Por ejemplo, los pasteles, mi mamá los hacía, en ese tiempo no había gas natural. Entonces ellos ponían la leña, pero la leña se jugaba una función. Queríamos un grado de hervor alcanza hasta un grado de hervor de 500 grados, fuerte. Entonces el humo de la leña. Entonces cuando ya eso tenía su hervor y ya cumplía su función, entonces ahí es donde hay que quitar leña. Y me decía ella, para que usted no se amargue más la vida con ese humo, haga un hueco en la parte de abajo de la tierra, coloque sus brasas y coloque su leña y no sale humo. Yo le dije, pero no sale humo. Lo probé y ¿qué pasa? Cuando se hace el hueco, la leña va quemando y va dejando los rastros, o sea, el carbón en la parte de baja. Nunca se va a apagar esa olleta que está allí. O sea, ahí no permanece y no deja que se haga humo. O sea que esa es una técnica que uno va aprendiendo cada día a pasar el tiempo. ¿Y de dónde vienen? De la tradición. La herencia de nuestra comida tradicional es uno de los factores que nos identifica como colombianos y colombianas. Los sabores, la variedad, la creatividad y esos olores que habitan en nuestra memoria hacen parte de ese patrimonio gastronómico que debemos salvaguardar para entregar a las nuevas generaciones. Pero, ¿qué estamos haciendo para conservar ese legado cultural? Ya los jóvenes no quieren complementarse con dulce, es una tarea muy laboriosa, no quieren amasar la masa, mientras que la gente de antes pues no les interesaba salir hasta con chancleta y su delantal y vender su comida. La gente ha perdido el querer consumir sus platos tradicionales, el conocer de su propia historia, y prefieren pues cocina árabe, italiana, española, antes de conocer lo suyo. Lo más representativo aquí es el departamento de Bolívar. La comunidad afrodescendiente se mantiene todavía en sus oficios gastronómicos tradicionales, porque la venta de comidas ambulantes allá en Cartagena está siendo dada por las mismas personas que por tradición familiar han venido haciendo ese mismo trabajo. Yo tengo personas como
una señora que proporciona aquí en el barrio abajo a sus tiendas. Ella crió a sus hijas con la venta de bollo. Hoy en día son profesionales y hoy en día ella ya está vendiendo no con la misma pues fuerza que hacía antes, pero sacó sus hijos adelante. Es muy difícil encontrar un restaurante caribe. Si uno quiere uno árabe, uno consigue montones, italiano también, pero caribe nada más son pocos, ni 5 llegan a ser los de aquí. Yo hago un evento y me dicen, yo quiero que me traigas afrodescendiente, vestida, con sus atuendos, con sus colores vivos de blusa, y queremos que nos atiendan para fritura. O sea que si es un medio bueno, lo mismo para el turismo. De hecho, mucha gente que viene de afuera, que quiere consumir lo que es Caribe, se da cuenta que la gastronomía de nosotros es muy rica y tenemos muchos productos que de verdad no se han explotado como deberían. En verdad sí se necesita preservar, se necesita mucho y lo que yo digo, salvaguardar nuestras tradiciones. La manera de conocer la comida tradicional es ir a los pueblos y preguntarle a los viejitos y saber de ellos, porque ellos son los que en realidad no se dejan influenciar por los de afuera. Pero no dejar atrás la tradición es una cosa que nos identifica en nuestra cultura. Se ha venido recuperando hace poco, pero pues ya ha tenido tanta influencia que la gente se ha como olvidado de lo que de verdad debe ser, y es que primero uno debe conocer su tierra antes de querer conocer el resto. Cajanus cajan es el nombre del guandú, una leguminosa muy parecida a la arveja, cuyo origen aún se lo disputan entre África y Asia y que se cultiva hace más de 3000 años. El guandú se constituye en uno de los platos típicos de nuestra gastronomía. Les invito para que conozcamos un poco sobre su preparación. El guandú es un fruto seco con el que en Barranquilla hacen las guanduladas. Es muy famoso. El barranquillero le gusta mucho el sancocho de guandú. Este plato que se ha identificado mucho con la traída pues de África, su propio nombre dice es Cajanus cajún. Es una planta que también es medicinal y se identifica por la parte de energía que produce de proteína, ahí donde decían que era afrodisíaco. Un grano que es muy fácil de conseguir. En la época en los inicios de año, por ahí en febrero y marzo, es una de las épocas donde más se cultiva eso. Al ser tan asequible, y la sopa y pues la carne salada, como viene de tradición de que era la que los esclavos consumían, pues de tanto hacerla y tanto prepararla, quedó siendo una de las sopas que las abuelitas más le daban a las personas, pues a sus familias, y así llegó a ser tradicional. Debido a los asentamientos que habían aquí también en el Atlántico, afrodescendientes tomaron el guandú como un sancocho representativo, porque sería el grano que en ese momento abundaba más en la región. Los africanos tendían mucho a consumir legumbres. Uno de sus principales alimentos en su dieta era las legumbres. Y cuando ellos les daban la comida, les daban mucho la carne salada. En la necesidad pues de mezclar las cosas, ellos siempre tendían a mezclar mucho las cosas. Era una manera de hacerlo era eso, hacer el guandú con la carne salada. Hay dos clases de elaboración de guandú, el guandú es verde y guandú es seco. El sabor del guandú seco es muy diferente al guandú verde. El guandú seco en sabor es mucho mejor que el guandú verde. Cuando tú lo haces con leña da otro sabor también diferente, que es el que lo caracteriza y el que ha sido, mejor dicho, todo un éxito aquí en la parte de la región. Entonces le hemos hecho honor aquí a ese suculento sabor que nos proporciona el guandú combinado con la carne y toda la fritura que nos enseñaron los afrodescendientes. Que el que no hace en el baile de carnaval, no hace un sancocho de guandú, no está bien los carnavales. El aporte africano en la alimentación de los pueblos de América definitivamente fue fundamental para la creación de la base gastronómica que hoy hace parte de nuestra tradición. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que Huellas de Africanía es un espacio
que no busca la aceptación de un color de piel, tan solo que todos y todas entendamos que ante los ojos de Dios somos iguales.